Muchas gracias, Juan, por la invitación, y muchas gracias, Antolín, por desde la distancia acompañarnos en esto. A Alex, digamos que siempre mantiene ese espíritu en alto. A Pamela, yo la conocí a Pamela en México y me dio una recomendación a propósito de Zambrano, y que lo seguí encantado. Después me mandó un artículo en la revista, un libro que publicaban en Francia sobre con comentario tuyo, así que a propósito de esa relación en Neruda-Zambrano. Así que muchas gracias a todos por permitirme ser parte de esto. Y una especie de observación. Nosotros como Asociación Chilena de Filosofía queremos estar presentes, más allá de la organización de un congreso bianual, sino estar presentes en las actividades que se realizan a nivel nacional en filosofía. Así que para nosotros colaborar es un deber, digamos, y un querer al mismo tiempo. Creo que es el modo de poder estar presente, ¿vale? Así que muchas gracias por eso. Y bueno, yo voy a intentar romper un poco la línea por lo siguiente. Voy a tratar de explicarlo. Yo lo he dicho en varios lugares. A mí me parece absolutamente potente la idea de razón poética. El punto está en que tenemos que ser capaces de llevarla al campo de la aplicación. Es decir, convertirla realmente en aquello que pretende ser, un método, ¿no? Con todas las observaciones hechas al respecto, con todo lo que yo había leído, dije, es necesario ingresar desde la razón poética a estudiar poesía, ¿ya? Por tanto, intentar aplicar el principio de razón poética fundamentalmente en el territorio de la hermenéutica, darle una línea por ahí. Entonces, lo que yo propongo ahora es, y que un poco se resume en el título, lo que intento, que es el asunto de la pregunta poética en dirección filosófica. Y para eso lo que hago, tomo el canto general, hago una primera observación de defensa de la relación entre filosofía y literatura, no solamente recurriendo a Zambrano, sino que a otros autores. Siempre van a quedar autores fuera, siempre, porque hay mucho, ¿ya? Y luego trabajar la idea del canto general, intentar ir poniendo poco a poco la idea de razón poética, a fin de sostenerla, en principio. Yo creo que más adelante podemos hacer un trabajo mucho más concreto de interpretación del canto desde la razón poética en sí mismo. Pero para esto por lo menos avanzamos en este campo. Y lo primero es decir que me mueve la siguiente intención, una aproximación filosófica al canto general. Para estos efectos pongo especial atención a lo que Neruda declara como el motivo principal del canto, y lo dice en Amor a América, en la primera parte que inaugura el canto: yo estoy aquí para contar la historia. El objetivo declarado por Neruda no es extraño a las preocupaciones filosóficas de siempre, es decir, el esfuerzo racional por comprender el vínculo entre persona y realidad y sus efectos en campos como son, por ejemplo, los políticos, los éticos, los estéticos, entre otros. Además hay que considerar que se ubica dentro del presupuesto que la escritura en efecto es el umbral de lenguaje que el conocimiento histórico ya franqueó siempre, alejándose de la memoria para correr la triple aventura de la archivación, de la explicación y de la representación. Esto lo traigo de Riquelme, Memoria, Historia y Olvido. Así, y con la atención puesta en el canto general, proponemos una interpretación de la obra a partir de dos ejes. El primero de estos ejes, es una clave interpretación a la cual Neruda nos permite acceder, como es el hecho del interrogar. Es curioso, de todos los libros que componen el canto general, solamente uno no contempla pregunta alguna, la pluripunidad, que en todos los otros hay siempre preguntas. El segundo eje es el método de razón poética postulado por Zambrano al canto general, o sea, ¿cómo aplicamos? En términos generales se puede anticipar que el interrogar se comporta en forma de mecanismo procedimental para la arquitectura del texto, y respecto a la razón poética, como método, la vamos a considerar como una vía de interpretación. Por tanto, comportándose como una especie de puente que vincula dos situaciones, la filosófica y la literaria.
En este sentido, la razón poética es perfectamente entendible como criterio hermenéutico, es decir, funcional al objetivo de lograr establecer la verdad de los hechos narrados sin violentarlos en esencia. El proceso a seguir, tomando en cuenta ambos ejes, intenta ser fiel tanto al método de la razón poética como al propósito nerudiano de dar vida a una obra que instala su interés por ser cronista de la historia. En síntesis, planteamos que el recurso de la pregunta abre el espacio al diálogo entre cuatro realidades, al menos. Uno, la situación rara, la que nos obliga a su interrogación, esa situación. Dos, el sujeto que pregunta. El texto mismo en donde se recogen ambas situaciones. Y por último, el lector o interlocutor. Se infiere que del diálogo entre estas cuatro realidades aparece la perspectiva intersubjetiva. Perspectiva clave para la elaboración del proceso poético, resumido en la declaración de principio ya indicado por Neruda al inicio del canto. En efecto, al realizar la interpretación aparece la situación intersubjetiva. De ahí que sea plausible una interpretación filosófica de la poesía, que en todo caso no es novedad, pues se ha hecho y se sigue haciendo teoría sobre esa relación. Por ejemplo, Zambrano en Filosofía y Poesía, Enrique Lynch, el pensador argentino que trabaja en la Universidad de Barcelona, escribe el año 2000 en Identidad y Diferencia, a propósito de esa relación, lo siguiente, el 2001 escribe. Si tenemos en cuenta el trasfondo mítico, todo discurso sobre el tiempo y la experiencia, la filosofía sigue siendo literatura porque nunca se desprendió de su raigambre mitológica originaria, tal como se deja ver de forma palmaria en los muchos programas ideológicos que se pueden encontrar en el pensamiento moderno y contemporáneo. Nussbaum, por otro lado, también establece esa relación, la defiende esa relación, y la defiende a propósito de algunas preguntas que realizan. ¿Cómo son? ¿Cómo se debería escribir? ¿Qué palabras se deberían elegir? ¿Qué forma de estructura y organización si lo que se busca es comprensión? Es decir, si se es en este sentido un filósofo. La interrogante de Nussbaum son insumos en lo que importa. Vale decir, asumir que el significante de la relación no es trivial. Perspectiva que se enfatiza al indicar esta lo siguiente. El estilo hace por sí mismo sus afirmaciones. Expresa su propia noción de lo que importa. La forma literaria no se puede separar del contenido filosófico, sino que es, por sí misma, parte esencial, pues de la búsqueda y de la exposición de la verdad. Pero esto sugiere, además, que es posible que haya algunas concepciones del mundo y de cómo se debe vivir en él, que no pueden exponerse de manera completa y adecuada en el lenguaje de la prosa filosófica convencional, un estilo extraordinariamente plano y falto de asombro, sino solo en un lenguaje y en unas formas por sí mismas más complejas, más connotativas, que presten más atención a los detalles. La filósofa americana establece el punto práctico del vínculo entre filosofía y literatura. Consideremos ahora la puesta en escena de la razón poética en el proceso de interpretación de un texto nerudiano. Zambrano ofrece pistas. Su vínculo con Neruda está en su propia historia política, la cual, al menos en términos de preocupación, se relaciona con Neruda mismo. Por cierto, que Zambrano realiza el intento de entender la poética nerudiana. Ambas situaciones, es decir, coincidencia de preocupaciones políticas e interés por la poesía nerudiana, lo condensa muy bien Pamela, que está acá, ¿no? Y te voy a citar, Pamela, lo que tú escribes. María Zambrano y Pablo Neruda pertenecen a una generación de intelectuales que durante los años 30 intentaron profundizar la relación entre la teoría y la práctica política. En la cronología de la vida de Zambrano, que presenta Jesús Moreno Sanz, se señala el año 1935 como fecha de encuentro entre ambos pensadores. Moreno Sanz hace referencia a esta relación a partir de una playa de nombres de intelectuales de la época que se reúnen en la casa de Zambrano. Benjamín, Sánchez Barbudo, Serrano Plaja, Dieste, Maruja Mayo, a los que ocasionalmente se sumaban Neruda, Lorca y Cernuda. ¿No? En efecto, Zambrano, en un texto escrito en el año 1938 que nos recordaba ahora, Antolín, hace su público su estudio de la poesía nerudiana que, según Pamela Soto, se puede leer en clave estética, política, desde dos categorías, cuerpo y materia.
más su conexión con la literatura de Chile, en especial la poesía, viene de antes. Así es como en enero del año 37, ya lo recordaba ahora sí, perdón, Antolín en es parte de una edición de Principio, revista cultural, ya Antolín habló bastante sobre el epílogo, donde se menciona por primera vez la idea de razón poética. Antolín, Sánchez, Pamela Soto, son de los escasos trabajos escritos que han investigado la relación Zambrano-Chile, en donde la temática es filosófica literaria. Aquí dejo de lado mis investigaciones al respecto porque me interesa focalizarme fuera de lo que yo estoy planteando. Bien, se suma, ya lo mencionaba Alex, Felicitas Valenzuela, Carla Córdoba, y Jorge Acevedo también en un trabajo que hace sobre Heidegger y Zambrano, ¿no? En un proyecto que estuvo hace muchos años atrás, él menciona algo al respecto. No de la manera que uno quisiera, digamos, mucho más extenso, ¿no? Pero sí menciona, y de hecho él plantea la idea del método, la razón poética como método filosófico, lo declara directamente, siguiendo a Anna Bungar y otros más, pero lo plantea así. Me interesa a mí lo que dice Carla Córdoba para ingresar a lo que viene. Carla Córdoba escribe en Nativos de este Mundo lo siguiente. Una forma, pensamiento poético entendido como dice, una forma de saber y comprender que difiere de las maneras de pensar racionalista e idealista que caracterizan a la tradición filosófica. Tal pensar poético ha sido practicado en España, sostiene Zambrano, no por filósofos en el sentido convencional del término, sino por grandes artistas de letras como Cervantes, Quevedo, Machado, Juan Ramón Jiménez, también como Galdós y varios otros. Bien. Con eso quiero cerrar porque en el fondo lo que estoy planteando es que sí, Antolín lo dijo, Alex lo dijo, de la poesía a la filosofía. ¿Vale? Y aquí viene, el asunto de la pregunta poética en dirección filosófica, el modo como empezamos a intentar introducir la razón poética como criterio de lectura del texto. El proceso de entender el modo como Neruda cumple su rol de cronista de la historia sigue, a mi parecer, una ruta marcada por la serie de preguntas que, puestas en el contexto poético, permiten dar cumplimiento a su objetivo. De ahí el postulado que el canto general es una crónica poética, en donde la pregunta conduce el proceso narrativo. Para dar cuenta de este postulado, damos por hecho que la poesía puede pensarse filosóficamente en su construcción o interpretarse filosóficamente. Lynch, por ejemplo, que ya hemos citado en 4 lecciones, a propósito de filosofía y literatura, identidad y diferencia, el año 2007, informa de la relación que, según este, se desprende y es del tipo crítica, ¿no? Pero con desenlace favorable respecto a su identidad desde la diferencia. Voy a citarlo porque me interesa. La crítica es, por consiguiente, el lugar desde el cual se establece la pauta de distinción entre estos géneros, literatura y filosofía, y el enfoque que permite especular con una comunidad espiritual entre ellos. Se pregunta, ¿cómo sería esa comunidad espiritual? Y responde, no más que un intersticio, un entre dos, tal como lo describe Jacques Nancy, un ámbito que remite a la diferencia como entidad entre filosofía y literatura. Lynch, a mi parecer, enfatiza el propósito de examinar críticamente el valor epistémico de la poesía o literatura en general, asunto que resulta necesario al momento que lo literario, por su identidad descubierta, la paradoja de la diferencia, participa del proceso de comprensión del potencial significado del acto narrativo como acto filosófico, lo cual exige ver en la obra una teleología abierta gracias a la intervención del lector-intérprete. El sentido de esta idea se establece al considerar la obra como un acto no conclusivo, es decir, como obra abierta, postulado muy propio de la hermenéutica del receptor, pues es una tesis que acepta lo siguiente: la obra es más que el texto, ya que solo adquiere vida en su concreción, y esta no es independiente de las posiciones aportadas por el lector, aun cuales tales disposiciones son activadas por los condicionamientos del texto. El lugar de la obra de arte es la convergencia de texto y lector, y posee forzosamente carácter virtual, puesto que no puede reducirse ni a la realidad del texto ni a las disposiciones que constituye el lector. Esto lo vemos en lo que se llama los trabajos sobre estética de la recepción. Según esta teoría,
Se trata de una posibilidad hermenéutica cuyo ejercicio, y por gracia del lector, puede desplegarse en varios sentidos y en niveles también distintos. Hay en este fenómeno dos asuntos relacionados y que en el fondo sostiene la posibilidad del despliegue de sentidos. El primer asunto es la libertad de toda obra. El segundo asunto es el trabajo del lector sobre el texto. Por ambos factores, se entiende que la obra no está sujeta a determinación de sentido final. Por tanto, ya desprendida de su autor, queda al arbitrio del lector. Hablamos entonces del carácter de indeterminación relacionada con aquella situación consustancial al estatuto epistémico de la obra escrita. Pero por la situación propia de la indeterminación, nos topamos con la variación del nódulo temporal al cual todo texto está dinámicamente atado. Nace y se construye en un tiempo. De hecho, el texto se encuentra en su interpretación condicionado al tiempo del lector y también de su deseo de participar de los juegos de interpretación. Interpretación asociada al hecho que su acto de lectura es a la vez acto de escritura. Es cierto que con ello damos cuenta de que todo parte por un acto de reconocimiento que se engancha con la capacidad axiológica del sujeto y por la que se inclina a aceptar que el texto invita al juego de su recreación. Aceptado el convite, se realiza la resignificación de la lectura. Ahora, con esto en mente, miremos el canto general y preguntemos, ¿cuál sería la clave interpretativa para hacerse del sentido de las preguntas? Se indicó que desde los inicios del canto general, Neruda instala su deseo que consiste en construir una crónica de la historia de Latinoamérica. Comprendido el valor de la intención, es posible entender que las preguntas ayudan a cumplir su intención narrativa. Si bien esto es un planteamiento considerado hermenéuticamente válido, la cuestión es cómo abordarlo sin caer en retórica. Para hacerlo, la propuesta es seguir el método de razón poética postulada por María Zambrano. Con ello se cumpliría otro objetivo, que consiste en contextualizar el método de razón poética poniéndolo en tensión con la interrogante poética. Además, la idea de tensión no es ajena al origen mismo de la propuesta de razón poética. En efecto, hablamos de un constructo hermenéutico facilitado desde las sensaciones iniciales sobre la urgencia de dar causa a un tipo de razón que resuelva comprensivamente el estatus de significado de situaciones y personas en un entorno caracterizable de por sí dinámico. Pues en la forma de razón conocida, incluso la propuesta por Ortega, en lo que cabría entender como reforma de la razón según la interpretación de Zambrano, no hay respuesta adecuada a la intención de un saber sobre la verdad de las cosas. La filósofa española, al tanto de la reforma de la razón propuesta por su maestro, se obliga en su análisis no solo a flexibilizar sus márgenes, sino a superar sus límites, hasta dar con una razón que por su carácter amplificado y amplificador dialogue con lo poético, y comprometido en el diálogo, dispuesta a encontrarse con la posibilidad de ver lo literario, en donde lo poético es una de sus formas, juego de sentido filosófico que requieren para su ejecución asumir que la razón, en tanto poética, permite ahondar en otros lenguajes, en otros géneros. De esta forma, la razón poética se convierte en método al ensanchar sus marcos, permitiendo hermenéuticas en lo literario para lo filosófico. Así se exponen sus causas, siendo una de estas la crisis de la razón instrumental moderna, que si bien ha significado avances para la autonomía humana, pues ha sido capaz de criticar formas impositivas, pide ahora para su propio desarrollo un ensanchamiento de sus posibilidades. Lo cual, siguiendo a Zambrano, la poética le otorgaría. Según el postulado de razón poética, hay que aceptar que en el núcleo de lo filosófico el valor del acto literario, valor reconocible en una disposición que tiene por efecto el despliegue de posibilidades epistemológicas que ayudan a dilucidar el sentido polisémico de la verdad. En Senderos, Zambrano dice lo siguiente, lo voy a citar porque creo que vale la pena recordar. El largo pasado racionalista nos ha quedado la prueba de que la razón ha podido alcanzar resultados positivos. Se trataría, por tanto, de descubrir un nuevo uso de razón, más completo y delicado, que llevara en sí mismo su crítica constante, es decir,
que tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad. El carácter de absoluto atribuido a la razón y atribuido al ser es lo que está realmente en crisis. Y la cuestión sería encontrar un relativismo que no cayera en el escepticismo, un relativismo positivo. Quiere decir que la razón humana tiene que asimilarse el movimiento, el fluir mismo de la historia. Esto tiene mucho de Bersón, sospecho, ¿no? Y aunque parezca todo realizable, adquirió una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática que ha mantenido hasta ahora. Acercar, en suma, el entendimiento a la vida. Pero la vida humana en su total integridad, para lo cual es menester una nueva y decidida reforma del entendimiento humano o la razón, que ponga a la razón a la altura histórica de los tiempos y al hombre en situación de entenderse a sí mismo. Yo me alegro mucho por lo que dijo Alex, porque va en esta línea, ¿no? En este texto Zambrano describe el movimiento elegir la vía de razón poética para realizar un acto de lectura que planteamos un acto de interpretación. La explicación radica en el hecho que la razón poética posee características como el ser razón integradora, poética, concebida como método de conocimiento y como razón práctica, y cuya máxima expresión explicativa es un texto de plena madurez de la filosofía, Claros del Bosque. Con la escenografía ya instalada, se plantea la siguiente hipótesis. La razón poética, al ser método, canaliza el despliegue interpretativo que redime el valor epistémico de la literatura, lo cual hace posible la construcción de una óptica hermenéutica afín al objetivo de sostener que la pregunta es una característica del canto general. Esta hipótesis, esta idea, se sostiene en el hecho que, entendida la situación hermenéutica de lo literario, entonces el interés por narrar la historia tiene un instrumento epistémico en la pregunta, pues ella tiene el efecto de develar lo que importa narrar, con lo cual se revela el hecho que la hermenéutica no solo es respecto de lograr en la obra resultado comprensible la propuesta poética, sino además respecto de su objetividad mediada por el circuito conformado entre la pregunta y la respuesta. Esta situación lo explica bajo los siguientes términos Jean Grundin, comentando a Gadamer sobre el sentido de la hermenéutica de la aplicación, la cual dice, obedece así a la dialéctica de la pregunta y respuesta, y cuyo resultado, saliendo ya de Grundin, se traduce en el entender mismo, cuestión precisamente perseguida por la dialéctica pregunta-respuesta. Si efectivamente es así, entonces necesariamente entender algo significa haber aplicado algo de tal modo a nosotros que encontramos en ello una respuesta a nuestras preguntas. Repito. Entonces necesariamente entender algo significa haber aplicado algo de tal modo a nosotros que encontramos en ello una respuesta a nuestras preguntas. Leyendo e interpretando lo que se dice, es plausible sostener como válida la coincidencia y la posición de la pregunta en el canto general y la situación dialéctica entre el pregunta y respuesta, declararla por la hermenéutica filosófica, y decir que esto no es una mera circunstancia. Por cierto, no nos debe sorprender, ya que la relación filosofía-literatura, aplicable por tanto a la poesía, no es un accidente, sino una constante desde incluso la posición platónica, que por la expulsión a los poetas instala la exclusividad de la razón, cuando de naturaleza humana se trata. Zambrano lo explica resumidamente así. La filosofía nace, en verdad, de una paradoja de la naturaleza humana. La naturaleza del hombre es la razón. Esta identificación de naturaleza humana y razón es una de las batallas decisivas que Platón gana, y gana para tantos siglos como de él no se para. Pero sin embargo lo superamos. A favor de Zambrano. Aceptamos la validación de la función filosófica de la poética al exponer la utilidad de la pregunta sacándola de su uso retórico, por tanto observable como recurso en el universo de lo que llamamos por reconocimiento razón poética. De esta forma y en propiedad del aspecto funcional de la pregunta, en su doble vertiente hermenéutica, vale decir, creadora de sentido e interpretación, o develamiento de significados, parece justificar abordar desde el canto general la dialéctica de la relación entre persona y realidad. Asunto que se explica por intuir, por ser esta cuestión el interés principal del acto poético. Interpretación desprendida del propósito nerudiano de realizar poéticamente un relato histórico.
Así es como se postula acá que la poesía tributa aquello en cuanto a materia, por su contenido, y forma, como modo, situación que la filosofía termina por reconocer y aceptar como variable investigativa en el continente metodológico de la razón poética. Según lo expuesto, la poesía del canto general se presenta como posibilidad epistémica comprensiva, al dar pie a una lectura hermenéutica a los signos de la relación construidos a lo largo de los años entre sujeto y realidad. Todo esto es un avance más en la inteligencia del vínculo entre filosofía y poesía. Y con esto estoy terminando. Inteligencia de lo que es cómplice y directa a la participación y el lugar que le cabe a la interrogante. Gracias al poseer la interrogante la particularidad de dirigir el proceso de resignificar, plano filosófico poético, el campo de la acción humana en un contexto histórico pluricultural, como es el canto general. Así, la ventaja de la pregunta dentro de la explicación epistémica entregada por la razón poética consiste en el hecho que por ella se facilita tener inteligencia de lo pluricultural, y en donde variables como el tiempo, historia personal y colectiva, o el territorio, no solo son conceptos que determinan el sentido de lo conocido, objetos, personas y situaciones, sino que, y en el caso específico de América Latina, que es el continente donde ocurre la crónica del canto general, trasunta significantes diversos. Al respecto, a lo cual el canto general permite acceder, es una inteligencia que la pluralidad de sentido es un factor característico de una situación de existencia territorial que obliga a una coexistencia de diferentes modos comprensivos de la territorialidad de base, y que una perspectiva intersubjetiva advierte la posibilidad de lo intercultural como mecanismo de significación y con reconocimiento de cada expresión humana. Muchas gracias.